habitando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Pues vamos a empezar con la presentación del libro Una chispa en la pradera, la colonia proletaria, Rubén Jaramillo y Florencio El Güero Medrano, que hizo Ricardo Llanuel Fuentes. Les damos la bienvenida nuevamente, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación, y bueno, vamos a estar acompañados en esta mesa por el autor, por supuesto, que está aquí a mi lado, y por el doctor Jaime Ortega Reina, profesor de la UAM Xochimilco, y esperemos que nuestro compañero Jorge Puma se sume a la mesa en unos minutos. Decir que estamos muy contentos de hacer esta presentación, que realmente de un libro que me parece importante e interesante para entender las lógicas en cómo se movía la izquierda política mexicana en los años 70. Ya escucharemos a los dos presentadores, pero me parece que de alguna manera da una buena radiografía de todo lo que fue el contexto de la época, las organizaciones, parte de los debates que estaban ahí metidos, a partir de un caso muy particular, que es la colonia proletaria Rubén Jaramillo, que es una colonia que hasta la actualidad existe y que está en el estado de Morelos. También eso es interesante, ¿no? Porque casi siempre o muy comúnmente los trabajos sobre la izquierda general, lo que más se difunden, están muy centrados en la parte de la Ciudad de México o en una perspectiva nacional que no deja de estar codificada en lo que pasa dentro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, vamos a dar paso a los comentarios de Jaime Ortega Reina, después si llega, de Jaime Ortega Reina, perdón, ya te estoy rebautizando, después de tantos tiempos, dirías, de conocernos, y bueno, esperemos que llegue Jorge Puma y se sume a la mesa, ¿no? Posteriormente daremos paso a unas palabras del autor Ricardo Llanuel. Adelante, Jaime. Está medio raro. Sí. El peluchito me saca un poco de onda. Buenas tardes, gracias Víctor, gracias a Ricardo por la invitación. Quiero referir a este libro que pueden conseguir ahora, que fue un libro premiado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, que es un instituto del Estado mexicano dedicado a, como lo dice su nombre, a conocer, a profundizar sobre el estudio de las revoluciones, ¿no? En los últimos tiempos este instituto ha logrado abrirse a otras perspectivas. Generalmente pensaba las revoluciones como la revolución de independencia, como la guerra de reforma, ¿no? La revolución mexicana, obviamente, y en los últimos años ha tendido a ampliar su espectro hacia fenómenos contemporáneos. Cuando decimos contemporáneos es que tienen alrededor de 50 años, ¿no? Lo contemporáneo siempre va cambiando, ¿no? Las cosas que ayer eran contemporáneas van a dejar de ser contemporáneas. Ricardo escribió este libro, ¿sí se escucha? Porque escribió este libro y atrás colocó una frase del fundador de la colonia proletaria, ahora explico lo de la colonia proletaria, que dice: aquí no luchamos por un lote de 200 metros, sino por un lote más grande que se llama México, ¿no? ¿Qué historia nos va a contar Ricardo en este libro? Bueno, estamos en el México de los años 70, como ustedes saben, porque se los han repetido seguramente en sus salones de clase hasta la saciedad. Estamos en un México que ha transitado definitivamente hacia el mundo urbano. Pero transitar al mundo urbano no es que ya estén las ciudades ahí. Las ciudades se construyen todo el tiempo, se están reconstruyendo todo el tiempo. Y en el caso del estado de Morelos, que comparativamente a la Ciudad de México tiene un proceso de urbanización
más lento, pero no necesariamente muy lejano, vamos a encontrar el tránsito a partir de este ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo en todo el país es que los contornos de las ciudades empiezan a verse habitados por personajes que o bien han estado ya en la vida urbana de manera precaria, es decir, sin un lugar fijo, o bien están recibiendo una migración, ¿no? Muchas de las colonias, muchos de los barrios, muchos de los lugares que el día de hoy pues, están ya en el paisaje urbano, hasta hace 50 años eran motivo de otro tipo de tenencia de la tierra, es decir, su uso era otro que no era el habitacional. Construir las ciudades en el México capitalista de los años 70 significó enfrentarse al despojo, ¿no? Al despojo de las tierras. Muchas de las tierras que hoy conforman las colonias eran, las colonias más nuevas, eran hasta hace 50 años ejidos, es decir, estaban pensados en función de otro tipo de vida, una vida que se consideraba rural. Esto lo podemos ver en la Ciudad de México. Si ustedes se paran por el poniente, van a encontrar esa zona llamada Satélite, que eran ejidos, ¿no? O gran parte de lo que es Naucalpan, o, ¿no? Lo que vamos a ver en la década de 1970 es la emergencia de un nuevo sujeto, que aquí aparece todavía como colonia proletaria, pero no son propiamente proletarios, se adjudican ese nombre, ¿no? ¿Qué es este sujeto? Es un sujeto que está atravesado o que está a la mitad, que está a medio camino entre estar integrado a la ciudad, ser un habitante urbano, con lo que eso significa. ¿Qué significa ser un habitante urbano? Bueno, significa que tus lazos ya no son inmediatos, que el vecino ya no es tu familiar, ¿no? Significa que para poder reproducir tu vida, es decir, para poder alimentarte, ya no acudes a la parte trasera o a la parte delantera de tu casa, lógica del autoconsumo, sino que tienes que ir al mercado, ¿no? Significa que tu trabajo está fuera de tu hogar, ¿no? Eso es ser urbano, ¿no? Significa que al vecino lo vas a ver un mes, 2 meses, 1 año, 10 años, pero a lo mejor luego ya no lo ves. Luego llega otro habitante, ¿no? La vida urbana es esta vida que está marcada por la aceleración de la experiencia, ¿no? Mientras que en el campo la cosa parece, o en el mundo rural, la cosa parece más lenta, donde el vecino es el vecino de toda la vida, ¿no? Donde el paisaje tarda en transformarse. Lo que vamos a encontrar en la vida urbana es la transformación acelerada y radical del paisaje. Y cuando digo el paisaje me refiero a que el árbol que estaba ayer ya no está el día de hoy, a que la casa que era de 1 piso ahora es de 3 pisos, ¿no? A que donde había una familia de 3 personas ahora hay una familia de 8, ¿no? Y el vecino de toda la vida pues no fue de toda la vida, ¿no? Rápidamente cambió. Este fenómeno de la urbanización generó un conjunto de procesos de las cuales hace parte la historia de la colonia proletaria de Rubén Jaramillo. ¿Cuál fue ese proceso? Fue el proceso de invasión o de toma de tierras. A diferencia de los años 40, 50 y 60, en donde la tierra era ocupada por quien no la tenía para fines productivos, aquí estamos ante el fenómeno de la toma de tierra para fenómenos habitacionales. Es decir, no se toma la tierra para sembrar, no se toma la tierra para el ganado, no se toma la tierra para el maíz, para el frijol, para la milpa, se toma la tierra para poder vivir. ¿Vale? Este es un fenómeno que emerge en los años 70. Vamos a tener varias experiencias, algunas muy cercanas y otras muy lejanas. El año 73, que es el año donde empieza esta historia, es particularmente importante. En Monterrey, en una ciudad muy lejana de nosotros el día de hoy, se está dando el proceso de lo que se va a llamar la colonia Tierra y Libertad. La colonia Tierra y Libertad es una gran toma de tierras por parte de personas urbanas de diversas profesiones, ¿no? Sobre todo ubicadas en las clases populares, que no tienen habitación, no tienen dónde vivir y acuden a la toma de tierras, ¿no? Y se van a empezar a establecer. Y a lo largo de
las siguientes décadas van a desarrollar un proceso de urbanización, van a desarrollar un proceso de resistencia para no ser despojados, van a desarrollar un proceso de conformación de servicios, ¿no? Porque llegar a una colonia no nada más es llegar, hay que llegar y hay que planificar y hay que pavimentar y hay que poner luz y hay que poner agua, y eso no lo van a hacer los colonos solos, ¿no? Necesitan, por supuesto, conectarse con los servicios de la ciudad, ¿no? Aunque también lo pueden hacer solos. El caso de la colonia Tierra y Libertad en Monterrey es una experiencia donde ellos solos ponen el agua, ellos solos se hacen cargo de la seguridad, ¿no? Prohíben la entrada de quienes vengan alcoholizados, por ejemplo, porque se considera decadente, incluso se inventan su propia cárcel, ¿no? Porque estos se vuelven pequeños mundos dentro del mundo. Otro ejemplo mucho más cercano, y aquí sí, mucho más cercano literalmente, lo pueden ver ustedes en Santo Domingo, en la colonia Santo Domingo, que está aquí a unos escasos 3 o 4 kilómetros. El Santo Domingo es una de las colonias más grandes, producto de una toma de tierras muy parecida, ¿no? Claro, eso no era un sitio ejidal, sino que eran zonas urbanas que, digamos, se encontraban en condiciones poco favorables para la urbanización. Y sin embargo, la fuerza de la necesidad, la fuerza de demandar una habitación, hace que la colonia Santo Domingo el día de hoy sea una de las colonias más problemáticas, más difíciles y también más divertidas, por supuesto, ¿no? Porque uno entra a una casa y hay 5 casas adentro de Santo Domingo. Un día vayan, intenten como experiencia tratar de rentar en Santo Domingo y literalmente uno entra a una casa y hay 3 casas adentro, ¿no? Es muy, y además la puerta es muy pequeña, ¿no? Es muy particular. El caso el que nos está convocando aquí Ricardo es el caso de la colonia Rubén Jaramillo. Entonces, tenemos un elemento moderno, la colonia. La colonia es un concepto que solo se utiliza en México. En ningún otro lugar de América Latina se utiliza el concepto colonia. No sé por qué aquí en este país se le dio a llamar colonias a las habitaciones urbanas. No tengo idea, habría que investigarlo. En todos los otros lugares se llaman barrios, ¿no? Pero aquí el barrio era identificado con las viejas comunidades indígenas. Por eso, si ustedes van hacia Iztapalapa o hacia Coyoacán, encuentran el barrio de Coyoacán, el barrio de Santa Marta. Pero los asentamientos nuevos se les llama colonias. Era una especie de aspiración, ¿no? De diferenciarse de lo indio, de lo indígena, ¿no? Entonces tenemos el elemento moderno, colonia. Y luego tenemos el elemento histórico, Rubén Jaramillo. ¿Quién fue Rubén Jaramillo? Bueno, Rubén Jaramillo fue un histórico líder digo histórico porque fue mucho tiempo, un líder del ingenio azucarero Emiliano Zapata, que funda el general Lázaro Cárdenas en los años 30 como producto de su política agraria. Es un ingenio azucarero cooperativo, porque acuérdense que las azucareras habían llegado a Morelos despojando a los pueblos de sus tierras y de sus aguas, y Cárdenas en un acto de justicia dice, bueno, la industria es necesaria, el trabajo es necesario, pero en forma de cooperativas, es decir, sin un patrón, sino que todos sean los patrones. Rubén Jaramillo es un personaje ligado a la historia de Morelos en esa clave, ¿no? Después Rubén Jaramillo protagoniza levantamientos armados muy débiles en los años 40, tratando de resistir los procesos de corrupción que hay al interior del estado de Morelos. Y va a fundar, se oye medio raro, ¿verdad? A ver ahí. Y va a fundar el Partido Obrero Agrario Morelense, ¿sale? Entonces, vean, es un líder campesino, pero no un campesino que trabaja la tierra, es un líder campesino en una cooperativa de una industria, ¿no? La industria azucarera, que es un mercado mundial, es decir, es una industria de exportación, ¿no? Que va a participar políticamente y que va a ser asesinado en el año 1962. Hace un año cumplimos los 70 años los 60 años del asesinato por parte del ejército de Rubén Jaramillo. Entonces, vean, aquí en el solo nombre que los que toman la tierra eligen, están sintetizados varios procesos.
la colonia, un fenómeno de urbanización moderno, proletaria, es decir, una adscripción, no son proletarios la mayoría de ellos, solamente, es decir, no trabajan en fábricas, ¿no?, industriales, no necesariamente todas y todos, y recurren a la referencia histórica. Como yo les he dicho a las y los alumnos, este país está saturado de historia. Todo el tiempo nos encontramos la historia, nos lo encontramos en calles, nos lo encontramos en efemérides, nos lo encontramos en recuerdos. Y esto es muy claro. 10 años después, 12 años después del asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo, que es asesinado con toda su familia en el poblado de Xochicalco, en Morelos, es casi que fusilado, digamos, en un acto de violencia desmedido y en un acto de violencia que nunca va a obtener justicia, es decir, nunca se va a encarcelar a los que dieron la orden, va a quedar como el gran emblema de la década de los 60, ¿no? ¿Qué es lo que nos relata acá Ricardo y que van a poderlo escuchar de su voz a continuación? Lo que nos relata es la voluntad de una generación de jóvenes que tras el año 68 encuentran a las vías democráticas o las vías electorales cerradas y que deciden emprender procesos de radicalización que los llevan a las tomas de tierras y también los llevan a el contacto con los grupos armados. En el caso de la colonia proletaria, particularmente va a haber un diálogo o un intento de diálogo con el líder campesino Rubén Jaramillo, con el líder campesino Lucio Cabañas, no Rubén Jaramillo. La historia nos relata justamente cómo es el proceso de toma de la tierra, del vínculo con este otro grupo armado que está actuando en el estado de Guerrero, es decir, del vecino estado de Guerrero, y de la represión que va a sufrir la colonia y los habitantes de la colonia a manos del Estado, ¿no?, que van a encarcelar y van a perseguir. Y particularmente se centra en una figura que se llamó Florencio. Ya nadie se llama Florencio, ¿no?, pero bueno, él sí se llama Florencio, lo podemos recordar, el Güero, apellidado el Güero, Medrano, ¿no?, que es un personaje que va a estar conectado y va a estar impactado por los grandes acontecimientos internacionales, particularmente uno, la Revolución China. Recuerden, 1972, México restablece relaciones con China, la China comunista, desde el año 49. Y Florencio el Güero Medrano y un conjunto de personajes van a encantarse con esa experiencia, van a aspirar a replicar en tierra mexicana las enseñanzas de la revolución que había acontecido en China y de todo lo que vino después de la revolución en ese país asiático, ¿no? Me parece muy importante este tipo de investigaciones porque demuestran, como ya lo dijo Víctor, que no es la Ciudad de México, no son las clases medias, ¿no? Son sectores populares que no son fáciles de identificar, son sectores populares que están a medio camino entre lo campesino y lo urbano, ¿no? Uno de los capítulos, de los últimos capítulos, comienza hablando de la disputa que hay en torno al maíz, porque, cosa curiosa, lo primero que hacen las colonias proletarias de esta época es buscar surtirse de tortillas. Parece ridículo, pero es que es culturalmente importante. Y entonces, en la Tierra y Libertad, te acordarás, en Mujeres de Tierra y Libertad de Sandra Arenal, una de los testimonios relata cómo pusieron las cooperativas de tortilla, ¿no? Y entonces tu capítulo empieza diciendo, bueno, estos también quisieron poner sus cooperativas de tortillas, bueno, no sé si eran cooperativas, pero sus tortillerías, y se encontraron que los habitantes alrededor que producían maíz no les querían vender maíz, les habían prohibido venderles maíz. Entonces, el maíz es un tema muy importante, ¿no? Y aparece en la vida cotidiana. Y como el maíz, por supuesto, los problemas de la vida colectiva, ¿no? La seguridad, el cuidado de los niños, la luz, el agua, los servicios, digamos. Yo me acordaba mucho y creo que sirve mucho la comparación con respecto a esta experiencia que yo les cuento en Monterrey, porque en Monterrey, el día de hoy, si ustedes investigan, hay dos centros educativos que se consideran muy importantes, se llaman CENDIs. Los CENDIs son estos centros donde se lleva a los niños muy pequeños, ¿no?, como especies de guarderías, pero con un nivel mucho más adelantado.
los endis más codiciados para entrar por las clases medias en Monterrey son los endis fundados por una de las colonias populares, ¿no? Que por cierto siempre están en disputa porque se dice que son del Partido del Trabajo, y en buena medida es cierto, son del Partido del Trabajo, pero disfrazadas, que tienen un método pedagógico que exportaron de Cuba y de Corea. Entonces encontramos estos cruces, así como en el caso de la Rubén Jaramillo encontramos a la China comunista en Morelos. En el caso de Tierra y Libertad en Monterrey encontramos el diálogo con las pedagogías de Corea y de Cuba, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que estos que parecen fenómenos tan exclusivamente nacionales, incluso ni siquiera nacionales, tan locales, en realidad están igualmente conectados con el mundo, ¿no? Están en diálogo con el mundo, están abiertos al mundo, están recibiendo al mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que yo lo dejaría aquí para dar paso al comentario de Ricardo, a ver si ahora llega Jorge, y agradecerles mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues aprovechando dos cosas, que no ha llegado Jorge y que tengo el micrófono. Siempre es bueno ser moderador porque puedes agandallar la palabra. Quisiera ahí como también, si me lo permites, decir algunas cuestiones, ¿no? sobre el libro, que por lo demás me encantó, ¿no? Realmente es un libro muy bien escrito, de una lectura muy amable, ¿no? El autor te va llevando, ¿no? Tanto en la propia narrativa de lo que él quiere exponer, como en el propio proceso en el que fue creado el libro, ¿no? Y eso me parece ahí como interesante, ¿no? Pero también de alguna manera a mí hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Porque una de ellas, y para empezar también, digamos, como en términos de un contexto nacional, pues de alguna manera la historia que se narra está enfocada también en un momento interesante del país, ¿no? Que son los años 70, pero que hasta cierto punto son un momento ya fuerte de crisis a nivel nacional, ¿no? Es decir, los años 50, que comúnmente se dicen que fue el asunto del milagro mexicano, la bonanza del estado de bienestar, una cierta bonanza para las clases medias, que de hecho hacen del estado de Morelos un lugar paradisiaco para ellas, ¿no? Esa es una de las cuestiones que yo siento que también ahí sí le faltó como a tu narrativa, al libro, ¿no? Ver cuál es el momento en que, cómo Morelos se está convirtiendo en ese lugar paradisiaco para las clases medias, ¿no? E incluso como heredero del estado de bienestar se crean los centros vacacionales, ¿no? Que hoy no sé qué tantos ya se han visitado. Todavía mi generación creo que les tocó mucho ir a eso, ¿no? Que son los parques de Huastepec, ¿no? Todo este asunto de los balnearios y demás, que en los 60s, digamos que la clase media tenía dos sitios turísticos, sobre todo la clase media urbana del Distrito Federal, o el estado de Morelos, en estos centros de Huastepec, etcétera, que eran producto de estas políticas del estado de bienestar hacia los trabajadores, o quizá en una cuestión más acomodada, pues está por supuesto Acapulco, ¿no? Pero digamos que esos son los precedentes donde se va a forjar curiosamente o no tan curiosamente esta colonia proletaria, ¿no? Porque de alguna manera digamos que es casi en otro sentido, pero lo que pasa hoy mismo, ¿no? Se crean en estos sitios esos centros vacacionales, pero a costa también de la expulsión de los habitantes originarios, ¿no? Tampoco no es casual, ¿no? De que mucha gente originaria del estado de Morelos no solo no tenga tierras por el despojo agrario a los que fueron sometidos durante siglos o décadas, sino también por esas lógicas de ampliación de la propia clase media y que van a afectar, a mi parecer, en ese punto, ¿no? Eso me llama ahí como mucho la atención, ¿no? Precisamente como en plena crisis de ese estado benefactor que da como herencia ese lugar paradisiaco en Cuernavaca, se crea esta experiencia que es una experiencia radical, ¿no? No solo es una experiencia de ir a buscar casas, sino que también es una
una experiencia que se está enfrentando a todo lo que es en ese momento el Estado autoritario priista, ¿no? Que ahí también es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? La experiencia que nos narra el autor es una experiencia breve de unos escasos 6 meses, donde el Estado finalmente ahí tiene como sus momentos de duda de si reprimir o no a la gente, pero llega el momento en el que no dudan en hacerlo y entra el Estado en todo su sentido a la colonia, ¿no? Y de maneras trágicas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, una cosa que también me parece interesante del libro es, les decía, ¿no? Como también como síntesis muy interesante de experiencias de las distintas izquierdas a nivel nacional que encuentran en la colonia proletaria Rubén Jaramillo un experimento o un laboratorio social que todos tratan de ir a abonar con algo, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Precisamente cómo ahí llegan la izquierda de todo tipo, ¿no? La izquierda estudiantil, por supuesto, los nexos con la guerrilla, del Partido de los Pobres y los nexos con todo tampoco es casual esto que decía Jaime, ¿no? De la fundación de la colonia Santo Domingo, porque es todo el movimiento urbano popular que se va a extender también en las inmediaciones de la Ciudad de México, ¿no? A los estados aledaños a la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de distintas experiencias, de distintas maneras de entender o asumir la militancia dentro de la izquierda que van a ver en esta colonia una especie de laboratorio social importante, ¿no? Y que de hecho también va a ser, digamos, de alguna manera muy solidario, ¿no? La cuestión de los servicios que no tenían, y los narra muy bien ahí Ricardo, pues toda esa solidaridad de esa izquierda va a tratar de poner como su granito de arena resolviendo ese tipo de los servicios que también son fundamentales para que una colonia sobreviva, sobre todo las cuestiones de salud y de la medicina, ¿no? Que a veces parecieran estar desligadas de todo el asunto de la izquierda, pero que son fundamentales para un proceso social. Y lo otro también es me parece la figura del Güero Medrano, que quizá se enfoque un poquito más Ricardo para explicar quién es, cuál es su importancia. A mí lo que me llama la atención es que estas figuras de la militancia que hoy pocas veces tenemos o que hoy pocas veces podemos imaginar. Una militancia que no deja de ver y atender los problemas de su comunidad, sus problemas locales, pero que los lleva a irse a China, a irse a Rusia, ¿no? A irse a Corea, a irse a donde sea. En el caso del Güero Medrano, pues solo fue a China, pero no importa. El asunto es una izquierda que trata de encontrar en las experiencias internacionales triunfantes, o que ellos ven como triunfantes, los elementos tanto pedagógicos como políticos para venir a aplicarlos a sus comunidades, ¿no? Eso es realmente también interesantísimo, ¿no? O sea, ese tipo de izquierda hoy difícilmente la tenemos, ¿no? Ya no existen esas grandes academias soviéticas, chinas, ¿no? Ya no existen esos lazos de solidaridad internacional tan fuertes como los había, o por lo menos ya no existen de esa manera, ¿no? O sea, no es que no haya solidaridad entre los pueblos, pero esas maneras en cómo se codificaba la izquierda de los 70s realmente es impresionante, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya una cuestión que quizá más para la cuestión de la historiografía de la izquierda, me parece que también el libro abona especialmente, ¿no?, en la reconstrucción de una parte de la izquierda mexicana, que es la izquierda maoísta.
En ese sentido también es interesante, ¿no? Porque llega un momento del libro donde el autor empieza a hacer este rastreo de las organizaciones, de los nexos que tiene la Rubén Jaramillo con toda la influencia maoísta, que por lo demás, a mi parecer, es una historiografía que en los últimos 5 o 10 años quizá, pero yo creo que 5 sobre todo, ha estado tratando de ponerse de relieve, ¿no? De una experiencia que algunas veces había sido vista algunas organizaciones de este corte, vistas de manera, digamos, siempre cuestionable, algunas, de una manera dudosa, ¿no? Pero que finalmente juegan un papel importante, no solo en el estado de Morelos, en Monterrey, como ya lo mencionó Jaime, sino en varias partes del país, ¿no? Y que apenas está haciendo su propia historiografía, está haciendo su propia memoria, ¿no? Y me parece que este es uno. Y bueno, nada más decirles que el compañero es egresado del CIDE, doctorado la Universidad de Notre Dame, sí, okay. Notre Dame, y también es un especialista en la teoría política y en la historia de las izquierdas del país. Entonces, bueno, adelante Jorge, espero que ya hayas... Después de la... Son los dos. ¿Los dos? Sí. Ok, sí, ya. Funciona. Bueno, primero que nada, gracias Ricardo por la invitación de presentar su trabajo. Ya tengo varios años conociendo el trabajo desde que empezó la investigación de licenciatura un poco y la maestría, ¿no? Un proceso largo ya. Y gracias al CEMOS por el espacio, por la oportunidad de hablar con ustedes y comentar un poco sobre una historia que, como bien dice Víctor, estamos empezando a poner en relieve, ¿no? Después de un largo silencio de 20, 30 años, nadie quería decir nada sobre los maoístas, un poco uno de los efectos de 1994, empezamos a recuperar un poco estas experiencias, ¿no? Y recuperarlas en el sentido de escuchar las voces de los militantes, de los activistas, de los colonos, de los participantes, algo que para ellos es bastante importante, ¿no? Siempre ponen, cuando se les pregunta, no es el que quiero que me escuches a mí, sino que escuches a las masas, ¿no? Que escuches a quienes hicieron esa historia. Y algo que siempre decían es que queremos que la gente se convierta en el sujeto de su propia historia. Y es lo que muchas veces en la historia política, digamos, usual, queda de lado, un poco relegado, porque nos fijamos en las instituciones, los partidos, las leyes, los liderazgos. Entonces, lo que queda fuera es el militante de pie, el colono, quien participó en las marchas, quien construyó las escuelas, quien hizo los caminos, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo siempre nos dejan otro tipo de historia, ¿no? Una historia política, que es una historia política, una historia de militancia y una historia conectada. No es una historia aislada, no es solamente la historia de una colonia en Cuernavaca pasando como si nada pasara, ¿no? Es parte de un fenómeno que en ese momento, a inicios de los años 70, después del choque de los 68 mundiales, muchos jóvenes se fueron a las colonias, a las fábricas, al campo, a tratar de hacerse uno con el pueblo, ¿no? A tratar de cambiar, hacer la revolución. Lo que estaban tratando de hacer no era solamente combatir la desigualdad o la pobreza, no, estaban buscando hacer la revolución, ¿no? ¿Y por qué lo estaban haciendo? Porque tenían el ejemplo de la Revolución China, de la Revolución Rusa de 1917, de la Revolución Cubana, y también la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, una larga serie de revoluciones que inspiraron el activismo, inspiraron la acción, tal vez no concertada, pero sí paralela de diversos grupos. En el caso de la Rubén Jaramillo es importante porque es bastante cerca de la Ciudad de México, ¿no? Porque es en el estado de Morelos, porque es en el estado donde fue fuerte el zapatismo, y Rubén Jaramillo, ¿no? La figura del último guerrillero que conecta una historia revolucionaria propia con los años 60, ¿no? Que les quiero hablar un poco de dónde podemos ubicar este trabajo y en dónde ubicamos la experiencia de Rubén Jaramillo. Bueno,
No son los únicos. A inicios de los 70 están trabajando no solamente en Cuernavaca o a las orillas de la Ciudad de México, sino también en Monterrey, en Durango, en la capital de Durango, y en la zona de La Laguna, en Torreón, Gómez Palacio. Ahí van a llegar, es un trabajo posterior también de Ricardo, una serie de jóvenes que vienen de la Ciudad de México, pero muchos de ellos son no originarios de aquí de la Ciudad de México, sino estudiantes provincianos que vienen a estudiar al Politécnico, que estudiaron después en la UNAM, bueno, algunos en la UNAM, y que después del 68 buscaron responder a la pregunta de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos después de que colapsa el movimiento bajo la represión y el retorno a cierta normalidad, ¿no? Estamos movilizados, queremos seguir trabajando hacia la revolución, y la respuesta es una respuesta maoísta, vamos al campo, ¿no? El problema es que ir al campo en los 60, 70 en México a hacer la revolución tiene un pequeño problema, que es enfrentarse a las estructuras corporativas priistas, ¿no? Las estructuras corporativas priistas donde estaban más fuerte era en los sindicatos, las instituciones obreras y en el campo, ¿no? La CNC. Al no encontrar una salida, se fueron siguiendo a los campesinos. Los campesinos estaban migrando a las ciudades y ahí es donde encuentran un espacio relativamente libre del control del PRI y es donde logran generar unos espacios liberados, ¿no? Estas comunas, estos espacios independientes en el sentido de independientes del control del Estado, ¿no? Y desde ahí generar bases de apoyo para una revolución futura que nunca llegó, ¿no? Ese es un tema particular. Lo curioso de estos casos es que no son los únicos ni son un caso aislado. Lo mismo está pasando en el mismo tiempo en Colombia, está pasando también en Argentina, está pasando en Francia, sucede en Estados Unidos, ¿no? El ejemplo de los Black Panthers haciendo trabajo comunitario es un ejemplo de esta inserción. Y la experiencia va a terminar no siempre bien. Represión, migración. Sin embargo, deja una tradición también de organización popular, una tradición de organización estudiantil, de conectarla diversas luchas, no son luchas aisladas, ¿no? Es lo estudiantil, lo popular, lo campesino. Y estos militantes se van a mover de un movimiento a otro, pero también de un sitio geográfico a otro, ¿no? En el caso de varios militantes populares, de colonias populares norteñas, van a viajar en los 70s a Chiapas, a integrarse al movimiento campesino y participar dentro del movimiento campesino. O del movimiento popular, de la lucha por la vivienda, van a pasar a las fábricas, ¿no? Algo que hace muy particular al caso mexicano, ¿no? O sea, en parte de mi trabajo es buscar este tiempo de comparaciones. En Francia se da la experiencia del estudiante dejando las facultades, estudiantes de élite, de la Sorbona, de estas grandes escuelas que de un momento dicen quiero hacer la revolución, dejan todo y se van a la fábrica, ¿no? Y se quedan ahí durante 10, 15 años, algunos nunca regresaron a la universidad, algunos sí, algunos fueron de experiencias cortas, pero es una experiencia diferente a la que va a suceder en México, donde mucha de esa movilización y de esa inserción la van a hacer militantes de origen popular, no estudiantes, sino colonos politizados por los movimientos impulsados también por el estudiantado, pero dentro de una demanda propia, ¿no? Entonces, creo que cuando hablemos de la Rubén Jaramillo, también hay que empezar en la Rubén Jaramillo, no solo la de Cuernavaca, sino también en la de Torreón, también en la de Gómez Palacio, ¿no? Estas experiencias se van a replicar. El Domingo Rojo va a ser una escuela, ¿no? Lo van a repetir en Monterrey, lo pueden ver en un documental como Tierra y Libertad. Y esa es una experiencia que para mucha gente, el movimiento, ¿qué significaba? El momento en el que nosotros donamos nuestro trabajo gratuito para la colectividad. Nosotros hicimos la escuela, nosotros trajimos el agua, nosotros pusimos la luz, ¿no? Y eso es lo que recuerdan. Tal vez un poco a Mao, a veces muy poco, pero ¿qué significaba ser un maoísta en los años 70 en esas colonias? Bueno, hacer trabajo colectivo, ¿no? Formar parte de las guardias de seguridad
de los rondines que protegían a la colonia del ataque de la policía, pero también que quienes ponían orden a la colonia, ¿no? Las mismas mujeres organizadas, vamos a prohibir el alcohol, vamos a prohibir la prostitución. O sea, tenían un cierto efecto moralizador, ¿no? Que también replicaba un poco la idea de la Guardia Roja maoísta, ¿no? De la revolución cultural. Pero ese era un tema de autoorganización que empoderó a muchas personas y fue lo que forjó un tipo de militante muy distinto a lo que eran las izquierdas también en ese momento, ¿no? Que eran pues, estudiantes radicalizados que se la pasaban leyendo los textos y que no hacían nada, que era una crítica muy maoísta, ¿no? De mucha teoría y poca práctica, ¿no? Al revés, acá había demasiada práctica y muy poca teoría. Sin embargo, sí había teoría, ¿no? Y una teoría que también se reflejaba en textos. Otra experiencia que va a conectarse con la Rubén Jaramillo y con el movimiento del Güero Medrano es la educación popular, ¿no? Hay una serie de cuadernos de educación popular para alfabetizar que eran antologías de textos que podían venir cualquier cosa, desde Mao hasta un texto de Ignacio Taibo II muy temprano sobre Santa Gertrudis, poemas de Brecht traducidos. Entonces todo eso se utilizaba con un método de Freire, otra conexión más con Cuernavaca, porque también al mismo tiempo que está pasando lo de la Rubén Jaramillo está CIDOC, ¿no? Este centro de enseñanza e investigación financiado por la Iglesia Católica Global, donde recibían a futuros misioneros, que no se convirtieron en misioneros, sino que era un proyecto de Iván Ilich para reconvertir a esos futuros misioneros en críticos de la empresa misionera y del imperialismo, ¿no? Entonces, nunca terminaron yendo a las comunidades, pero recibieron un shock de teoría crítica muy fuerte, donde también estuvo Freire, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos periodos y hablamos de la Jaramillo, hay que ubicarlo dentro de los años 70, los años 60 y como un movimiento de movimientos, ¿no? Es el movimiento urbano popular, es la contracultura que también está presente, es el feminismo que también va a conectar, un feminismo que va a ser también un feminismo muy diferente del feminismo universitario, el feminismo popular, ¿no? El de las mujeres adquiriendo vivienda y ejerciendo sus propios derechos, ¿no? Que también topa con un techo de cristal muy distinto, pero ahí era la pared, ¿no? Una triple, no eran 2 jornadas, eran 3. Ser madres, esposas, trabajadoras, porque trabajaban, y militantes, ¿no? Entonces, lo que quedaba de tiempo era nada. Y lo que también encontramos en testimonios posteriores es eso, ¿no? Esta queja de más. Entonces, cuando hablemos de este movimiento, hay que verlo como un momento breve, pero significativo, que empuja y que sienta un precedente, que va a continuar en el resto de los 70s en el norte de México y que regresa al centro del país en los 80s, ¿no? Para convertirse en un poderoso movimiento popular que va a desembocar eventualmente en una fuerza política propia y una historia continuada, ¿no? En la historia del PRD, ¿no? El primer gobierno de Cárdenas y demás, después del 85. Entonces creo que hay que ubicar el trabajo de Ricardo, que es muy valioso dentro de este contexto general. Y no es un tema aislado, ¿no? Cuando pensemos en la Rubén Jaramillo, no es solamente la historia de Cuernavaca o Morelos o la propia historia de la izquierda mexicana, sino una intervención dentro de una izquierda conectada y global. Entonces, pues felicidades, Ricardo, por el libro y adelanto con la investigación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, le damos la palabra aquí al autor, Ricardo, que es egresado de la Universidad ahí de Morelos, ¿no? Y que actualmente está haciendo su doctorado, ya lo está terminando, ¿no? De hecho, acaba de empezar, perdón, en la UAM. Iztapalapa. Sí. Ahí sí. Bueno, pues un gusto tenerte aquí y pues adelante. A ver. Ok, a ver.
Bien, ya se oye bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer primero pues a todos los presentes. De verdad siento yo muy a gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de lo que he investigado y sobre todo pues hablar de esta experiencia, de esta historia bastante interesante que se suscitó en Morelos hace 50 años justamente, ¿no? En este año de 2023 se están conmemorando 50 años de la experiencia de la colonia proletaria de Rubén Jaramillo. Agradezco también al CEMOS, a todo su equipo, la oportunidad por el espacio y que podamos estar aquí discutiendo y dialogando el día de hoy. Agradezco a Jaime por los comentarios, a Jorge, a Víctor y bueno, pues esta es una historia que como ya dijeron mis colegas, se entrecruzan diversas luchas sociales, ¿no? Reducir la historia en general del movimiento urbano popular como algo, como un movimiento específico en donde solamente participaban colonos de colonias populares, no nos ayuda a comprender la riqueza en sí del fenómeno que significó esa experiencia en el país y en este caso en particular en la colonia Rubén Jaramillo. Asimismo, estoy de acuerdo con la apreciación que decía Jorge y que un poco pues, de eso lo quise plasmar en el libro y que ustedes pueden revisarlo en el momento en el que lo lean. Esta experiencia de ubicar también la colonia en una dinámica histórica que va de lo internacional a lo local y de lo local, ¿no? a lo internacional, ¿no? Es algo bastante interesante en ese sentido. Y bueno, o sea, para entrar, ¿no? de lleno a esta historia, ¿qué fue la experiencia de la colonia proletaria de Rubén Jaramillo, ¿no? ¿En qué contexto se va a dar? ¿Por qué va a ocurrir en Morelos? ¿Qué características va a tener? Y cómo va a terminar, ¿no? Porque va a ser una experiencia que a pesar de que la colonia existe, ¿no? Si ustedes van hoy a Morelos, pueden visitar la colonia, sigue existiendo y se sigue llamando así. Bueno, le quitaron el adjetivo de proletario, que no es casual, ¿no? Es interesante, ahorita les voy a platicar un poco. Se llama Colonia Rubén Jaramillo, ¿no? Y uno puede ir y visitar el poblado, pero en sí esta experiencia de lucha, de resistencia y de experiencia de autogestionaria y de una vida comunitaria, pues va a durar solamente 6 meses, ¿no? Y va a ser reprimida, y va a entrar el ejército y se va a apoderar del lugar y va a estar ahí el ejército durante 7 años, ¿no? No es que haya entrado el ejército y deshizo el movimiento y ya, no, van a estar ahí y van a y se van a quedar en el lugar durante 7 años vigilando la organización y que no hubiera nada fuera de lo normal o de lo que ellos consideraran normal, ¿no? Y bueno, para rastrear la historia de la colonia proletaria de Rubén Jaramillo hay que entender también a su personaje principal de esta historia, ¿no? Que va a ser este joven que para 1973, que es cuando surge la Rubén Jaramillo, pero él no estaba tan joven, tenía 27 años, pues relativamente, ¿no? Bueno, sí, más joven que yo, ¿no? Todavía. Entonces, pues sí estaba joven. No, tenía 27 años y él se llamaba Florencio Medrano Mederos, pero todos lo conocían como el Güero Medrano, ¿no? Porque, pues bueno, pues su tono de piel muy singular, ¿no? Él era originario del estado de Guerrero. Él venía de la zona que se conoce como Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, en estos municipios que se llama Cutzamala del Pinzón, que es este municipio que colinda con el Estado de México, ¿no? En esta región del estado de Guerrero. Él va a nacer ahí, su familia va a ser originaria de esta zona, y él va a venir de una familia de campesinos pobres, sin tierras, que van a experimentar la cruda realidad de
pues, que van a experimentar los campesinos sin tierras en esa región en los años 50, 60, marginación, pobreza, y a eso súmenle también represión por parte de los caciques de la zona. O sea, va a ser una experiencia de vida bastante interesante, muy peculiar, ¿no? Tanto él como todos sus hermanos van a ser en total 8, ¿no? Tanto él como sus hermanos jamás van a ir a la escuela. Él va a aprender a leer y a escribir ya cuando tiene más de 18 años. Y se van a encontrar, ¿no?, en esta dinámica de represión en la zona de donde ellos son originarios, una represión consensuada entre los caciques, dueños de la tierra, y los gobiernos locales. Y esto va a ocasionar que su familia tome la decisión de que salgan de ahí y se vayan a vivir a otro lugar. Y van a escoger una parte de su familia, de sus hermanas que son mayores, van a escoger la Ciudad de México, y las demás se van a ir a Morelos, ¿no? Que Morelos tiene la característica, ya lo decía Víctor, para finales de los años 50 y sobre todo todos los 60 y los 70, de un estado, de una región que está creciendo económicamente, que se está urbanizando de forma muy lenta, pero que va creciendo, en donde se van a empezar a instalar estos grandes centros vacacionales y que van a generar oportunidades laborales. Y además, para inicios de los años 60, se va a instalar cerca de las afueras de Cuernavaca algo que se va a llamar la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, ¿no?, que se llama CIVAC, que es donde pues van a haber muchas fábricas muy importantes, entre ellas pues la de Nissan, ¿no?, que va a ser como la más grande, la más relevante. Y esto pues va obviamente a generar que mucha población, a veces de ahí mismo, del estado de Morelos, de los municipios más alejados como Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Jojutla, Coatlán del Río, ¿no?, todos estos municipios del sur que van a irse a vivir a la capital, a Cuernavaca. Pero también va a alentar una ola de gente que va a venir, por ejemplo, del Estado de México o de Guerrero, ¿no? Principalmente va a haber mucha gente de Guerrero que va a llegar a Cuernavaca. De hecho, es interesante porque hoy en día mucho se dice en broma, ¿no?, que los originarios de Morelos pues ya casi no hay, ¿no? Ya casi todos son de Guerrero, porque realmente sí hubo un flujo de migración de Guerrero de población de gente de Guerrero a Morelos muy, muy grande, ¿no? Y en ese contexto podemos ubicar en esa lógica a la familia de Florencio Medrano. Y ellos van a llegar a vivir en el centro de Cuernavaca, en una colonia que no va a ser cualquier lugar. Es una colonia que se llama, ¿no?, también sigue existiendo, Antonio Varona. No, si ustedes conocen Cuernavaca, no sé si alguna vez han ido o si alguien conoce, la Antonio Varona es una de las colonias más grandes de Cuernavaca, más importantes, y es una colonia popular, que de esas colonias se va a fundar en 1961 y se va a fundar con una dinámica muy similar a la del movimiento urbano popular. Campesinos que, para defender sus tierras que se las están quitando para construir fraccionamientos y estas casas de descanso, van y autoinvaden sus tierras, ¿no? Porque dicen que las fraccionadoras les están quitando sus tierras por despojo. Entonces la gente del pueblo, un pueblo que está en el norte de Cuernavaca que se llama Huatepec, va a decir, no, a ver, vamos, mejor nos posesionamos de este terreno porque si no nos lo quitan, y fundamos una colonia. Y para que esos lugares pudieran prosperar, tenían que hacer esta invitación de vengan y hay que construir sus casas para que la gente vea que se está construyendo una colonia y no nos quiten, ¿no? Y para eso, y para incentivar a la participación de las personas, pues se les decía que los terrenos iban a ser regalados, ¿no? Entonces esa colonia se funda así en 1961 y que tiene toda una lógica de lucha social interesante, porque gran parte de los dirigentes de esa colonia vienen de esta tradición de lucha campesina, que va a entrecruzarse con Rubén Jaramillo. De hecho, los jaramillistas van a tener allí un papel importante. El líder que va a fundar esa colonia se llamaba Enedino Montiel Varona,
que era nieto del general Antonio Varona, que había participado en la Revolución Mexicana junto a Emiliano Zapata. Entonces es ahí algo bien interesante de estas conexiones históricas que uno puede ver en la región, ¿no? Entonces Florencio va a llegar a esa colonia más o menos como en 1965, 66, y ahí en la colonia, en la Antonio Varona, él va a conocer a unos personajes que eran dirigentes de la comunidad y que militaban en organizaciones de izquierda y sobre todo de organización campesina. Va a entrar en contacto con una persona que se llamaba Rafael Equigua, quien él había sido militante y era un papel importante en el estado de Morelos de la Central Campesina Independiente, ¿no? Que era esta organización que se había constituido años atrás, en el 63, en pugna con el oficialismo que representaba la Confederación Nacional Campesina, ¿no? Muy cercana al PRI. Bueno, se funda la CCI, la Central Campesina Independiente, y en Morelos la CCI va a tener un bastión importante y muy combativo, y muchos de estos cuadros de la CCI combativos van a estar ahí en la Antonio Varona, ¿no? Y Florencio va a entrar en contacto con esta gente. Y va a ser este personaje que se llama Rafael Equigua quien lo va a invitar a Florencio Medrano y a un primo de él que se llamaba Aquileo Mederos, que lo va a invitar para que participe en un círculo de estudio que ellos tenían de análisis de teoría marxista, pero principalmente de teoría de Mao Zedong, ¿no? Va a ser una organización que en este contexto de explosión, vamos a llamarlo así, de organizaciones, sobre todo después del 68, pero va más allá, ¿no? De la conformación de organizaciones que veían en los chinos, en la experiencia de China, la línea correcta para hacer una revolución, ¿no? Se va a criticar a esta izquierda tradicional, anquilosada, que para ellos representaba sobre todo el Partido Comunista Mexicano y en general otras tendencias. Entonces van a decir, no, la línea correcta o la única línea que realmente puede garantizar la revolución es la línea de los chinos, de la revolución china y pues de su dirigente Mao Zedong. Entonces van a invitar a Florencio a que participe en estos círculos de estudio y él va a ir, ¿no? Va a ir y se va a entusiasmar mucho. Y es interesante porque aquí se van a entrecruzar, en este caso, en el personaje, ¿no? Se van a entrecruzar esas experiencias de su vida, ¿no? de precariedad, de despojo, ¿no? de represión, de la pobreza de la vida campesina con la teoría revolucionaria de Mao, ¿no? Y no es casualidad que Florencio encuentre mucho apego o mucha cercanía con la teoría de Mao Zedong, pues porque pues Mao, ¿no? y toda la teoría revolucionaria de los chinos va a ponderar la figura del campesino, ¿no? Como el que puede conducir la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber ahí una sinergia bien interesante, ¿no? entre el Güero Medrano, ¿no? Entre Florencio, ¿no? Y con esta ideología. Y para 1969, este grupo, ¿no? Que estaba en Cuernavaca, pero que también tenían presencia aquí en la Ciudad de México, y que de hecho el líder se llamaba Javier Fuentes Gutiérrez, van a fundar un partido, una organización que le van a llamar partido, ¿no? Que eran nada más como 12 integrantes, pero bueno, era interesante, que se llamaba el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano. Y en 1969 van a ir a China y van a estar allá de mayo a diciembre, más o menos, de 1969. Y van a ser formados tanto políticamente, en el sentido ideológico, pero también militarmente, ¿no? Porque la idea era que formaran a militantes para hacer una revolución armada en sus respectivos lugares de origen, ¿no? En este caso, esta organización, pues, su idea era a regresar, constituir un frente para poder llevar a cabo una revolución armada en México, ¿no? Y de esa forma instaurar un régimen socialista. Y es bien interesante, ¿no? Esta experiencia que van a tener estos militantes en China, ¿no? Hay un dato curioso, ¿no? Porque a ellos les va a tocar justo en 1969, en octubre, ellos van a estar todavía en China,
y les va a tocar toda la conmemoración de los 20 años de fundación de la República Popular China. Van a ver los desfiles, toda la festividad. Dicen que, un dato interesante, dice que Florencio, junto con su primo, pues ellos estaban encantados, ¿no? O sea, de Guerrero, de una población, una cuadrilla de algunas decenas de personas, salir de ahí, estar en China, ¿no? Y ver, va a ser algo que va a cambiar completamente su visión del mundo. Y luego va a haber, y ese es el dato interesante, dicen que estaba el desfile militar, ¿no? Y todo así del Ejército Popular de Liberación, y que Florencio se va a emocionar tanto que va a querer bajarse donde estaban para sumarse y marchar con los soldados chinos, ¿no? Pero que no le van a dejar, ¿no? Le van a decir, no, espérate, no, tú no puedes hacer eso. Y bueno, o sea, cuando regresan estos personajes de China, van a estar convencidos de que en México se puede llevar a cabo un proceso revolucionario y la instauración de un régimen socialista en el país. No obstante, bueno, pues ellos regresan, una serie de cuestiones y sobre todo por el contexto, la represión, la Dirección Federal de Seguridad, que era esta policía secreta del Estado mexicano, los va a perseguir, va a saber de su existencia y va a meter a la cárcel al cuadro dirigente de la organización. Entonces, el PRPM va a ser un movimiento político que va a dar la implicación. Pero en el caso de Florencio, pues ellos van a estar en Cuernavaca, en la Antonio Varona, y aunque también van a ser perseguidos por la policía, no van a lograr agarrarlo, ¿no? Lo van a lograr aprender. Y él con su primo van a huir de Cuernavaca a un pueblo que está cerca, que se llama Catlipa. Yo no sé si conocen Morelos, pero si ustedes van a Cuernavaca, a un lado de Cuernavaca está un municipio que se llama Temisco. En esa época, en los años 70, Temisco era realmente un pueblito, ¿no? O sea, no había nada, era nada más la cabecera municipal, unas cuantas casitas, y ya de ahí el pueblo grande que pertenecía al municipio de Temisco, pero que realmente siempre actuó con autonomía, se llama Catlipa, que es un poco más hacia el sur de Temisco. Y ahí se van a refugiar porque ahí tenía el Florencio contactos, vivía su hermana, ¿no? Y él va a refugiarse ahí. Y bueno, las cosas se van a tranquilizar y él va a estar ahí un par de años, más o menos del 71 hasta el 73, bueno, realmente todavía más, ¿no? Pero ahí en Acatlipa como tal va a estar un par de años, ahí va a tener una choza en donde él va a vivir, va a trabajar de ayudante de albañil, va a trabajar como jornalero en el sembradíos de rosas, porque era un lugar donde se caracterizaba mucho por sembrar rosas para comercializar, y él en este afán, ¿no?, de continuar con su proyecto político, pues va a decir, bueno, pues yo creo que es momento de que ahora pues yo encabece la lucha, ¿no? Y va a comenzar a organizar a trabajadores, a jornaleros, va a platicar con los ejidatarios del pueblo y les va a hablar de la posibilidad de una revolución y siempre con este librito, ¿no?, con las citas del presidente Mao. Y es que, y esto es algo que comentó Jorge y que es interesante, ¿no? Yo creo que vale la pena recalcarlo. En el maoísmo va a haber un componente pedagógico bien interesante. O sea, el hecho de que se hayan elaborado millones de este librito, o sea, más allá de esta cuestión doctrinaria que todo mundo siempre comenta, hay en el fondo un componente pedagógico bien interesante, ¿no? Por ejemplo, para Florencio, pues si lo ponían a leer las obras escogidas de Mao, en 4 tomos, ¿no?, tomos de más de 400 páginas, pues era complicado. Para alguien que nunca había ido a la escuela y que con trabajo sabía leer y escribir, ¿qué se le facilitaba más? Pues estas frases cortas, ¿no?, de 5 o 6 renglones, que pues, realmente te dicen mucho, ¿no? Entonces él, dicen que siempre andaba cargando, ¿no?, como testigo de Jehová su libro rojo, y de esa manera, aparte, y esto es bien interesante también, y que tiene mucho que ver con su forma de ser. Florencio es un personaje, como muchos me lo platicaron, la gente que lo conoció, que en el lenguaje coloquial podríamos decir que es pues estas personas bonachonas, ¿no?, que a todo mundo le caen bien, que muy persuasivo, ¿no?, aparte de muy amistoso, siempre sonriendo,
que cuando hablaba contigo pues tenía este poder de convencimiento como no muchos lo tienen, y eso pues yo creo que le ayudó bastante para que pudiera convertirse en un dirigente social, ¿no? Y es muy interesante. Porque Florencio, a diferencia, yo creo que muchos de otros dirigentes, que pues van a ser dirigentes letrados de clase media, ¿no? Que te podían leer a Marx o a Lenin, ¿no? y hablaban, ¿no? en un lenguaje pues, muy académico a veces, pues Florencio era todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Un dirigente que venía completamente de un ambiente popular, campesino, y que pues va a tener una visión del maoísmo también muy rústica, ¿no? Él no te va a hablar de que nazcan, que se corten 100 flores, ¿no? Y que nazcan 100 escuelas de pensamiento, ¿no? O sea, él te va a hablar así en un sentido muy, muy pragmático, ¿no? Y eso va a hacer que mucha gente lo siga, ¿no? Eso va a hacer que mucha gente lo siga. Entonces, para 1973, y en esta lógica que comentaba Víctor, el gobernador del estado de Morelos se llamaba Rivera Crespo, Felipe Rivera Crespo. Y en 1973, en Temisco, y justamente ahí en Acatlipa, el gobernador tenía pensado construir un fraccionamiento de lujo para gente de clase alta, al que iba a llamar Villa de las Flores. Un fraccionamiento bastante bonito, un terreno de más de 60 hectáreas, o sea, era algo inmenso. Y eran unos terrenos que originalmente habían pertenecido al pueblo de Acatlipa, que se los habían quitado, había habido ahí una dinámica de despojo, y que el gobernador para esa época había comprado el terreno muy barato y que él era el dueño, o sea, el gobernador lo compró en esta lógica de construir estas casas de descanso, estos fraccionamientos, estos centros vacacionales, para su familia, ¿no? Porque lo compró él, pero lo puso a nombre de su hijo, que se llama Luis Felipe Rivera Aranda. Y pues ya estaba, ¿no? la idea de construir el fraccionamiento, ya había algún trazo de algunas calles, era algo interesante. Y Florencio, junto con la gente de Acatlipa, son los que le van a decir, mira, pues está ese terreno, ¿no? La idea pues, es que pueda restituirse las tierras porque nos pertenecen a nosotros. Y Florencio va a decir, pues, ok, ¿no? Vamos a aventarnos con este proyecto. Entonces el 31 de marzo de 1973 van a tomar la decisión de tomar esos terrenos, de posesionarse ahí y de construir una colonia popular. Va a recibir apoyo de estudiantes que van a estar con Florencio, lo van a estar acompañando, se van a imprimir volantes para repartirlos en Cuernavaca, en Cuautla, en Jojutla, para que la gente vaya, donde se decía que se regalaban los terrenos para que y lo único que te pedían es que fueras y que estuvieras ahí y que fincaras tu casa en menos de 72 horas, ¿no? Y curiosamente, pues va a ser todo un éxito, ¿no? Van a llegar miles de personas a la Rubén Jaramillo. Que bueno, se llamaba Villa de las Flores, pero van a rebautizarlo y le van a poner Colonia Proletaria Rubén Jaramillo. Y yo creo que aquí vale la pena decirlo, ¿no? Decía Jaime, ¿no? que se va a llamar Colonia Proletaria, aunque no todos fueran proletarios, ¿no? Pero yo creo que debemos de entenderlo en la lógica del Güero como maoísta. Y es que para los maoístas el ser proletario no significaba pertenecer a un sector social en sí, sino como una forma de actuar, de ser, ¿no? O sea, el ser proletario, o sea, cualquier persona podía ser proletario, ¿no? Entonces es algo interesante. Entonces por eso se va a llamar Colonia Proletaria Rubén Jaramillo. Y va a tener toda una dinámica bien interesante de organización popular, de democracia popular desde abajo, de participación de los colonos. Se van a hacer asambleas generales, va a haber un comité de lucha compuesto donde Florencio va a ser el presidente, pero va a haber un secretario general obrero, que va a estar representado por un obrero de la Nissan, va a haber un secretario general estudiantil, en donde el secretario va a ser un estudiante de la preparatoria de Jojutla, va a haber un secretario general campesino, en donde el secretario va a ser un ejidatario de Acatlipa,
Entonces, es bastante interesante porque van a ser dirigencias no compuestas en su totalidad por sectores de las clases medias, ¿no? Sino por una organización popular en el sentido estricto. Y la experiencia va a durar, ¿no? Con esas características, los domingos, por ejemplo, en esto de los domingos rojos, muy característico de la época y de otras experiencias, de ir y levantar las casas, ayudarle a la población. Va a haber, como decía Jorge, y me pareció muy interesante esto de que en la Rubén Jaramillo van a confluir diversas luchas sociales, ¿no? Y es aquí en donde yo creo que vale la pena detenernos, ¿no? y hablar de lo que va a ser Morelos en esos años. Porque Morelos va a tener una característica de que en un territorio geográfico muy pequeño y con una población pequeña también, en comparación, por ejemplo, de las grandes ciudades del país, en un terreno geográfico pequeño y con una población pequeña va a haber todas las expresiones de lucha política y social que caracterizaron a la década de 1970. Y todas en el mismo contexto y luchando con apoyos entre esas luchas. O sea, va a haber movimiento estudiantil muy fuerte, va a haber movimiento obrero, ¿no? De hecho, creo que el movimiento obrero morelense para la primera mitad de la década del 70 va a ser pues, el más importante quizá a nivel nacional, con estos sindicatos independientes y estas grandes movilizaciones de la Nissan, de Ribetex, de Yaxa, de estas grandes fábricas, donde se van como les decía, a constituir los sindicatos independientes muy combativos, muy interesante. Va a haber un movimiento campesino muy fuerte, que justo pues, es heredero de estas luchas campesinas que vienen desde los postrevolucionarias de los 40, 50, 60 y que en los 70 van a estar ahí con una lucha o una presencia muy fuerte. La CCI va a tener una presencia importante, pero no solamente, porque después, a finales de los 60, la CCI también va a tener una decisión y se va a conformar el Consejo Agrario Mexicano, ¿no? El CAM se llamaba, si no mal recuerdo, y en Morelos van a tener una presencia importante con Humberto Garzón, ¿no? Entonces, va a haber ahí el movimiento campesino, el movimiento urbano popular, en donde la Rubén Jaramillo pues, va a aparecer como en donde este movimiento urbano popular muy combativo, en la lucha de las mujeres, eso es algo también bien interesante. Y yo creo que el factor, y esto me parece que habría como que revisarlo más, pero yo creo que uno de los factores, a lo mejor el más importante, no sé, que va a lograr el amalgamiento de todo esto va a ser la participación de la Iglesia Católica morelense. Porque ahí va a tener la peculiaridad de que va a existir un obispo que va a alentar estas movilizaciones, que va a ser Méndez Arceo. Y Méndez Arceo, pues justo va a tener esta característica de alentar estas movilizaciones, de apoyarlas. Méndez Arceo incluso va a llegar a la Rubén Jaramillo, va a apoyar al Güero Medrano, va a apoyar a los obreros, va a apoyar a los campesinos, a la guerrilla, ¿no? Que va a haber también en el Estado. Entonces es una experiencia, en el caso morelense y de las luchas sociales, interesante, que vale la pena mencionarlo y que se escriba, porque realmente no hay tanto, ¿no? Entonces eso va a ser posible, ¿no? Entendiendo este contexto local, de esta efervescencia que había en el Estado, uno puede entender, ¿no? Cómo va a ser posible que una experiencia como la Rubén Jaramillo haya tenido ese éxito, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y bueno, lamentablemente la experiencia como tal solamente va a durar 6 meses. Constantemente van a tener el acoso policíaco del ejército. Pues obviamente imagínense quitarle un negocio al gobernador de esa magnitud, pues no lo iba a dejar tan fácil, ¿no? Entonces siempre va a tratar de sacarlos, pero nunca va a poder. Y realmente el meollo o lo que va a hacer que la experiencia sea interrumpida es que Florencio, en su afán de construir en México una revolución, pues él siempre va a tener en su horizonte político la idea de la revolución armada. Entonces, además de él veía en la colonia proletaria de Rubén Jaramillo, bajo el esquema de Mao, ¿no? Él veía en la Rubén Jaramillo como una base de apoyo.
una base de apoyo en donde teniendo una sólida base social, tú puedes encaminar un proceso revolucionario. ¿No? El Mao lo decía, ¿no? O sea, si tú no tienes el apoyo del pueblo, si no estás con el pueblo y te avientas nada más hacia la lucha, pues eso es un aventurerismo, ¿no? Entonces el Güero, pues yo creo que era muy consciente en ese sentido, y la colonia Rubén Jaramillo, él la pensó así, o sea, funda una colonia en donde va a haber mucha participación de la gente. Vamos a construir toda una forma de organización colectiva, comunitaria, bien interesante, y la gente va a estar comprometida con la causa, ¿no? Entonces, de esa forma construyes una base social que puede ayudar justo para los planes políticos, ¿no? que él proyectaba. Nada más que para, pues bueno, su mala suerte, pues él había pensado en hacer un nexo, en construir un nexo con la guerrilla de Lucio Cabañas. Van a tener, de hecho, contacto, el mismo Lucio va a llegar a la Rubén Jaramillo, y van a comenzar a trabajar en conjunto, se van a tejer estos lazos, pero antes de que realmente comience como tal un proceso de organización entre ambos movimientos, en una comitiva de la colonia que va a Guerrero, que iba a buscar maíz y al mismo tiempo entrevistarse con gente de Lucio Cabañas, van a ser interceptados, entre ellos iba Florencio, sus hermanos, una comitiva bastante grande. Van a cometer errores, también hay que decirlo, ¿no? O sea, van a una comitiva muy clandestina, pero van 18 personas, ¿no? Y van 18 personas en 3 carros, ¿no? Así bien, todo pues muy sospechoso, ¿no? Yo creo que... No, y aparte uno de los carros se les descompone en Guerrero y después van 18 en 2 carros, ¿no? Y bueno, se va a generar ahí ciertas dificultades. Y además, también hay que decirlo, pues van a ser organizaciones que por la lógica de la policía y del Estado priista, pues que eran infiltradas, en donde ya se sabía que era lo que se pretendía, van a ser emboscados en Guerrero, va a haber un tiroteo, van a salir, va a resultar muerto uno de sus hermanos de Florencio en ese tiroteo, el otro va a ser tomado preso junto con otras personas, Florencio va a lograr escapar, va a llegar a la Rubén Jaramillo, pero pues, desfondado moralmente, va a saber que el ejército en cualquier momento va a llegar y como tal, o sea, esa experiencia de la emboscada y este enfrentamiento va a ser el 25 de septiembre y el 28, en la madrugada del 28, va a entrar el ejército a la Rubén Jaramillo. Van a entrar varios cientos de soldados, van a tomar la colonia, va a haber un proceso de represión muy fuerte con la comunidad, a los hombres los van a tirar pecho tierra en el centro, van a matar a una persona, se van a llevar a muchos detenidos y se los van a llevar al campo militar número 1, van a ser torturados, ¿sabes? Toda esta dinámica de la guerra sucia, ¿no? Como se le conoce a la época, y de esa forma van a terminar, ¿no? Con la experiencia de la Rubén Jaramillo. ¿Qué va a pasar después con la colonia y con Florencio? Bueno, Florencio va a lograr escapar nuevamente cuando entra el ejército, va a andar a Salto de Mata, va a andar en la Ciudad de México, en mismo Morelos, en el Estado, en el Estado de México, en Guerrero, se va a estar escondiendo, y para 1974 va a fundar una guerrilla, ya propiamente un movimiento político-militar que va a llamar el Partido Proletario Unido de América, y lo va a comandar hasta el día de su muerte en 1979. Y en el caso de la Rubén Jaramillo, el mismo ejército se va a convertir en el garante, ¿no? De la organización. Ellos van a definir quiénes van a ser los nuevos dirigentes, ellos van a definir cuál va a ser la lógica de organización colectiva en la Rubén Jaramillo. Obviamente todo este proceso combativo de lucha, de resistencia va a quitarse. Mucha gente se va a ir, ¿no? Por el temor, van a dejar abandonados los terrenos. Eso va a ocasionar que muchas otras personas que no tenían nada que ver con la organización van a llegar a la colonia. Entonces mucha de esta experiencia que se encontraba, podríamos decirlo, en la memoria de las personas va a perderse. Y pero pues bueno, van a recibir el apoyo del presidente de la República, de Echeverría, ¿no? Les va a decir, no, ustedes no se preocupen, nadie los va a sacar, se van a quedar con ese lugar.
para finales de los 70 van a empezar a expedirse los primeros títulos de propiedad, va a llegar el agua potable, la energía eléctrica, el drenaje, y va a ser de hecho una de las colonias que va a tener el privilegio, ¿no?, por decirlo de una forma, de tener todos estos servicios, ¿no?, en Temisco, ¿no? De hecho va a ser la primera, en Temisco va a ser la primera, ninguna otra tenía todo esto, ¿no? Y con el apoyo del gobierno federal, ¿no?, que es interesante y que ahí hay mucho detrás, ¿no? Por un lado podemos entender toda esta lógica clientelar del populismo de Echeverría, de control, ¿no? También podremos verlo o entenderlo como un mecanismo de control social, de contrainsurgencia social, como se ha llamado también. Y también hay un dato interesante, ¿no? Y es que en Morelos siempre ha habido una mala relación entre el presidente y el gobernador. Porque resultaba que cuando salía un presidente, él ponía al gobernador, pero ese gobernador pues no se llevaba bien con el presidente que quedaba, ¿no? Entonces esta lógica era interesante y justo Echeverría no tenía una buena relación con Rivera Crespo y dicen que Rivera Crespo no dejó que Echeverría tuviera negocios en Tabachines, que es un lugar muy conocido de Cuernavaca, en donde vive gente pues de mucho dinero, un fraccionamiento muy, muy importante, y que la manera en la que se lo regresó Echeverría a Rivera Crespo fue, pues bueno, pues yo apoyo a los de la Rubén Jaramillo y así tú, pues tu negocio lo ves perdido, ¿no? Y es una de las dinámicas del poder. Entonces, pues básicamente eso es de lo que trata este texto que viene a sumarse a los otros textos que ya existían sobre esta experiencia, que yo creo que complementa, ¿no? Viene a complementar una serie de investigaciones que ya se han elaborado sobre esta experiencia y que invita también a que futuras generaciones se interesen también por este tema, porque hay cosas que a lo mejor me faltaron, yo estoy seguro, no mucho que no pude abordar, pero que urge, ¿no?, que podamos rescatar. Y ya con esto quiero terminar, porque hoy en la Rubén Jaramillo, si uno va y le pregunta a la gente, a la mayoría de la población que actualmente vive en la Rubén Jaramillo, pues no sabe nada de esto, ¿no? Hay una dinámica del olvido muy interesante y que yo creo que no es casual, porque si ustedes le preguntan a la mayoría de la población, por ejemplo en Cuernavaca, si ustedes van a Cuernavaca, le dicen a un taxista, ¿no? Se suben a un taxi y le dicen, oye, ¿me puedes llevar a la Rubén Jaramillo? Yo soy seguro que la mayoría de los taxistas les van a decir, ¿y eso dónde es? Pero si le dices, oye, ¿me puedes llevar a Villa de las Flores? Te dicen, ok, los lleva. Si ustedes se suben al micro, que llega ahí a la colonia actualmente, no dice Rubén Jaramillo, en el letrero dice Villa de las Flores, ¿no? Entonces yo creo que eso no es casualidad, ¿no? Obedece a una dinámica de olvidar esas experiencias. Y la mayoría de la gente en la misma colonia dice que la colonia se llama Villa de las Flores. Pero realmente no, o sea, Villa no existe, nunca existió como tal, ¿no? Es Rubén Jaramillo. Entonces, me parece algo que vale la pena mencionarlo y de hecho hago una reflexión en el libro al final sobre esto, que vale la pena preservar la memoria y recuperar justo estas historias de lucha de los años 70 en el país. Les repito, me dio mucho gusto estar aquí, muchas gracias y pues es todo. Muchas gracias, Ricardo. Realmente, bueno, pones ahí un panorama muy amplio para entender incluso la misma dinámica de Morelos, ¿no? Que no deja de ser así, realmente también muy interesante cómo se da esos juegos, ¿no? De propiamente culturales, ¿no? De cada región. Bueno, pasamos a si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, ¿no? Si alguno de los comentaristas quiere ahí como hacer ahí un comentario de cierre, pues también estaría como padre. Y bueno, mientras aquí Rodrigo. Son los 12. Ah, ok.
Bueno, muchas gracias por el comentario y también por la presentación. Son dos dudas rápidas. La primera es, bueno, mencionaste la presencia de, digamos, de cierta corriente de la iglesia, en este caso de Sergio Méndez Arceo. Si en tu investigación encontraste un poco más de detalles de cómo operaba, digamos, el párroco de la iglesia ahí en la Rubén Jaramillo, qué les decía, supongo que respaldado un poco por Sergio Méndez Arceo, ¿no? Pero si pudieras abordar un poco eso. Y la segunda pregunta tiene que ver con, bueno, yo conozco un poco Cuernavaca, y más o menos por qué zona estaba la Rubén Jaramillo de Temisco, porque bueno, a mí me llama la atención que justo si uno pasa por la autopista es muy visible el contraste, creo yo, entre Temisco y otra zona que todavía está, o sea, es Colonia Temisco, o bueno, es parte de Temisco, pero es la de Burgos, ¿no? Que justo es una zona pues de zonas de descanso, de casas de descanso, de clases medias. Si esa zona se construyó justo después o se empezó a construir después de la represión en la colonia Rubén Jaramillo, si hay alguna conexión o, digamos, se agarró esa zona como en muchas otras, ¿no? Si pudieras abordar un poco eso. Gracias. Sí, claro. Ya el gobernador ya no está peleado con el presidente. Bueno, ¿alguien más? Si quiere ahí como pregunta, respuesta, ¿no? Pues. Ok, bueno, a ver, respecto al caso de la iglesia, pues mira, en la Rubén Jaramillo no hay iglesia, no hay parroquia o algo así. Hay una pequeña, pero como tal no. Y esto viene desde esos años. ¿Por qué Florencio era un tanto anticlerical? O sea, él, ¿no? Pero él sabía también de la importancia que tenía, ¿no? la religión como un componente social pues muy, muy importante, ¿no? Para la cohesión social. Ahora, entonces, ¿de qué forma participa la Iglesia católica en la Rubén Jaramillo? Por medio de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Ese fue como el organismo o la institución, ¿no? El movimiento que va a entrar, ¿no? Que va a penetrar en la Rubén Jaramillo y van a tener un papel muy importante, muy, muy importante. La gente de las comunidades eclesiales de base que van a llegar a la Rubén Jaramillo van a llegar y muchos de ellos van a quedarse ahí como colonos. Van a vivir ahí en la colonia, van a apoyar a Florencio, y todos ellos van a ir y van a quedarse ahí y van a convertirse en colonos de la Rubén Jaramillo, obviamente porque ellos así lo querían, pero con la dirección de Méndez Arceo, ¿no? O sea, Méndez Arceo tenía toda la intención de apoyar a la colonia en lo que necesitaran, ¿no? Y en lo que él pudiera apoyarlos. Además, Méndez Arceo tenía mucha presencia por medio de estudiantes, sobre todo de la UAM, de la Universidad Autónoma de Morelos, que eran de estudiantes de Derecho y que se habían formado en el CIDOC, ¿no? Esto es bien interesante porque el CIDOC va a fungir como este espacio de formación de cuadros muy, muy relevante para Morelos, para los movimientos sociales de Morelos. Entonces, varios estudiantes de Derecho de la UAM van a irse al movimiento obrero para asesorar jurídicamente a los trabajadores. Y tenían todo el apoyo de Méndez Arceo. Entonces, no pocos de estos estudiantes que se encontraban trabajando en las fábricas, algunos, ¿no? Y que se encontraban asesorando jurídicamente a los obreros, van a irse a la Rubén Jaramillo y van a quedarse ahí a vivir y van a apoyar con todo a Florencio, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que me viene ahorita a la mente, se llama el señor, se llama Jorge Viveros. Y él justo participaba como organizador de grupos de estudio con los obreros de Nissan, de Ribetex, que eran como sobre todo estas dos fábricas, que eran las más grandes, las más importantes de la región y que al mismo tiempo eran las más combativas, ¿no? Entonces,
la presencia de Méndez Arceo mediante estos cuadros en esos movimientos va a ser muy importante porque van a ir a la Rubén Jaramillo, ¿no? Y va a haber toda una consigna de decirle a los obreros, vamos a la Rubén Jaramillo, vamos a apoyar a los colonos de la Rubén Jaramillo. Y va a haber ahí toda una relación bilateral muy, muy interesante, ¿no? Además, te digo, de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Entonces, por medio de estas dos expresiones podemos ver, ¿no?, esa relación con la colonia Rubén Jaramillo. Y además de que también apoyó Méndez Arceo económicamente a la colonia. El Güero mandaba, entre los testimonios que pude encontrar, el mismo Güero mandaba a gente, sobre todo a uno que era muy cercano a Florencio, un joven de una preparatoria, lo mandaba a que fuera a la catedral de Cuernavaca y lo veía, pasaba directamente con el obispo y el obispo le daba un sobre con dinero, ¿no? O sea, también apoyó económicamente la organización, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, todo esto. Y yo creo que hace falta mucho investigar esta experiencia del CIDOC, ¿no?, y su influencia en las luchas sociales en Morelos, ¿no? Y aparte faltan otros, porque se habla del CIDOC, ¿no? Y yo creo que por las figuras que estuvieron ahí, ¿no? Por Iván Illich, por Eric Fromm, por el mismo Freire, entre otros, ¿no? Y por los exiliados que llegaron, brasileños como Julião o chilenos, argentinos, ¿no?, que también llegaron y que tuvieron ahí un papel. Pero el mismo Méndez Arceo va a fundar otros centros con una dinámica similar al CIDOC. Uno se va a llamar el CET, que es el Centro de Encuentros y Diálogos, que ese era plena de las comunidades eclesiales de base y de las organizaciones de izquierda del momento, ¿no? Y que no hay, o sea, no hay información realmente sobre eso, ¿no? Y otro va a ser el CEFOSEM, ¿no?, que era el Centro de Formación del Estado, no me acuerdo, ¿no?, cuál es realmente, pero se llama CEFOSEM, ¿no?, Centro de Formación, y tenía otro nombre, no lo tengo ahorita en la mente, pero que también van a fungir, ¿no?, un papel ahí interesante. Entonces el rol que va a desempeñar la Iglesia Católica con Méndez Arceo a la cabeza en Morelos para las luchas sociales, para los procesos revolucionarios, para las resistencias y en general a todas las expresiones de lucha social del momento es muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. No, ya no digamos, por ejemplo, también de lo de eso va a ser ya para finales de los 70 y la conformación del Centro Pro de Derechos Humanos, ¿no?, también para la lucha de los derechos. Es un papel importantísimo, ¿no?, y que vale la pena que se escriba algo, ¿no? Porque la mayoría de lo que hay sobre Méndez Arceo es más sobre los 60s y para atrás, ¿no? Y mucho enfocado también en la cuestión de lo religioso, ¿no?, de su forma, ¿no?, de la liturgia, ¿no? Se van a enfocar mucho en estos cambios litúrgicos y todo, pero realmente en su participación política falta, ¿no?, mucho por investigar. Y respecto al otro que me preguntas, bueno, es que Burgos es una parte de Burgos pertenece a Temisco, otra pertenece a Cuernavaca y la otra pertenece a Emiliano Zapata. Y ahí es interesante porque sí va a haber una lucha de resistencia por parte de la gente de Zapata, sobre todo, de una colonia que se llama 3 de Mayo. No sé si la has escuchado, ¿no? Bueno, ahí es también una experiencia que se conoce muy, muy, muy poco. ¿Y dónde queda actualmente la Rubén Jaramillo? Para que ubiques, no sé si conozcas, has ido por Temisco en la Federal, en la carretera federal está balneario popular que se llama, muy popular, que se llama Ex Hacienda de Temisco. Bueno, enfrente hay una calle, exactamente enfrente de la entrada del balneario hay un Domino's Pizza y ahí hay una calle, ¿no? Y ahí, o sea, te metes en esa calle y como a 500 metros llegas a la Rubén Jaramillo. ¿No? Es ahí, ¿no?, en esa zona. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Yo, bueno, nada más para terminar, si ya nadie dice nada, yo
sigo hablando y monopolizando esto, pero nada más para animarlos a que se acerquen al libro, a que lo lean, a que conozcan más de esta experiencia, ¿no? Realmente un libro es interesante no por lo que le falte, sino por lo que nos dice, y creo que este libro nos dice mucho del contexto histórico en que se movía Cuernavaca en esa década, nos dice mucho también de esta colonia como una especie de síntesis de varias experiencias, que no solo de ese momento, sino que incluso podemos buscar genealogías de experiencias de lucha que se van a concretar en ese momento en la Rubén Jaramillo, desde el mismo estado de Cuernavaca, ¿no? Y por supuesto también yo creo que hay algo que quizá tendríamos que hacer más énfasis, ¿no? Es en este asunto de ver esta colonia como laboratorio y experiencia pedagógica para las luchas populares, que tiene que ver con todo el sentido de la organización, de los roles, de cómo participaba la gente ahí, los roles incluso, sobre todo también de las mujeres, que fueron muy importantes para el cierre de los establecimientos alcohólicos, ¿no? Cuando llega el ejército para reclamar al otro día de que está entrando el ejército, la represión que se está dando, etcétera. Y bueno, este asunto de que también, como sucede en las grandes coyunturas, uno cuando lee el libro piensa, dice, híjole, ¿y cuántos años duró esto? ¿No? Pero resulta ser que las coyunturas también tienen ese asunto, ¿no? De que son momentos muy cortos temporalmente, pero que de la manera de la experiencia y de la cuestión existencial, pues digamos que la densidad es tal que pensamos que está abarcando pues mínimo una década o unos cuantos años, ¿no? Cuando en realidad fueron 6 meses. Bueno, pues yo los animo nuevamente a que se acerquen al libro y que estén pendientes también de los eventos que vamos a tener aquí en el CEMOS. Ya únicamente digo esto y ya me despido. El 15 de este mes, en junio, tenemos la segunda sesión del Seminario del Trabajo y sus trabajadores, y también el 21 a las 6 de la tarde, en junio, 21 a las 6 de la tarde, vamos a tener un conversatorio sobre la nueva ley de CONACYT. Entonces estén al pendiente, ya lo estaremos viendo en las redes sociales, pero digamos que pues el CEMOS está activo, ¿no? Y aquí será un gusto recibirlas y pues esperemos contar con su presencia. Gracias. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte deja.